Hola y bienvenido a esta clase invertida que se va a tratar acerca de los triángulos. En esta clase conoceremos las principales características de estos, así como la manera en la que se pueden clasificar. Esta figura de aquí es un triángulo y como podemos observar sus características son que posee tres lados, 1, 2, 3, y posee tres puntos en los que sus lados se unen, como este y este. A estos tres puntos se les conoce como vértices. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a dos maneras. La primera es tomando en cuenta la medida de sus lados y la segunda es tomando en cuenta la medida de sus ángulos. Vamos a comenzar clasificándolos de acuerdo a la medida de sus lados. Si podemos observar el primer triángulo que tenemos de izquierda a derecha, que es este de aquí, es un triángulo equilátero, que significa que sus tres lados tienen exactamente la misma medida. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo este lado de aquí mide 2 centímetros o 2 metros o lo que sea, sus otros dos lados, este y este, van a medir lo mismo. Después tenemos un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel en el cual dos de sus lados son iguales. Por ejemplo este y este. Y después tenemos el triángulo escaleno, en el cual ninguno de sus lados es igual. Podemos observar que a simple vista que la medida de este lado y de este lado no será la misma. Después tenemos la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ya conocemos que todos los triángulos, así como la mayoría de las formas geométricas, poseen ángulos internos. Un triángulo acutángulo es aquel en el cual la medida de sus ángulos internos van a ser menores a 90 grados. Un triángulo rectángulo es aquel que posee por lo menos un ángulo que es recto o que mide 90 grados. Y tenemos un obtusángulo, que es aquel en el cual uno de sus ángulos, mide más de 90 grados. Entonces, resumiendo, los triángulos se pueden clasificar de dos formas, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Sus lados, equilátero, isósceles, escaleno, y de acuerdo a sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Además de ser clasificados de acuerdo a sus lados y a la medida de sus ángulos, podemos tener un triángulo que entre dentro de las dos clasificaciones. Por ejemplo, tengo este triángulo que es equilátero, porque sus tres lados miden lo mismo, pero también es un triángulo acutángulo, porque sus ángulos miden menos que 90 grados. En el caso del triángulo equilátero, sus ángulos miden 60 grados, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar igual a 180 grados. Y como sus lados miden lo mismo, entonces vamos a dividir 180 entre 3, que nos da 60, ¿verdad? Entonces, a simple vista podemos conocer que un triángulo equilátero es un triángulo acutángulo. Un triángulo isósceles, por lo tanto, el que yo tengo aquí, es también acutángulo, porque podemos ver que ninguno de sus ángulos es recto, por lo tanto miden menos de 90 grados y es acutángulo. También tengo por aquí un triángulo escaleno, que si recordamos son aquellos en los cuales sus lados no miden lo mismo, y podemos observar que ninguno de sus ángulos mide más de 90 grados. Aquí tenemos ahora un triángulo rectángulo, porque sí posee un ángulo que mide 90 grados, que es este de aquí. Este triángulo rectángulo también es isósceles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo lo volteo así, puedo observar que este lado y este lado miden lo mismo, aunque es rectángulo también, porque este ángulo de aquí mide 90 grados. También tengo un triángulo rectángulo que es escaleno. ¿Por qué? Porque este lado de aquí es más largo que este. Entonces tampoco este lado mide lo mismo, por lo que es escaleno, ya que sus lados no miden lo mismo. Pero es escaleno rectángulo
porque tiene un ángulo de 90 grados. Obtusángulo. Un triángulo obtusángulo, si recordamos, es aquel en el cual uno de sus ángulos internos mide más de 90 grados. Aquí tengo este de aquí, que si podemos observar, este ángulo mide más de 90, pero es isósceles también, porque este lado de aquí y este lado de aquí son iguales. También tengo un triángulo obtusángulo escaleno, como este de aquí, que podemos observar que este ángulo de aquí, el de aquí, no es rectángulo, porque mide más, o sea, es obtusángulo, pero ninguno de sus lados mide lo mismo, por lo que es escaleno. Otro dato interesante acerca de los triángulos es que si yo uno dos, por ejemplo, este triángulo equilátero de aquí con otro igual, voy a poder formar otra figura geométrica. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué figura es? Un rombo, ¿verdad? Con este triángulo, que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, y que es isósceles porque este lado de aquí y este lado de aquí miden lo mismo. Si yo los uno por su lado más largo, que es este, el que no es igual, aquí tengo uno igual, voy a formar otra figura. ¿Qué figura es? Un cuadrado, ¿verdad? Y de esta manera, si yo uno triángulos de acuerdo a sus lados, por ejemplo, dos isósceles, no sé, por este lado de aquí voy a formar otra figura. Si los uno por su lado más pequeño, formo otra, un romboide. Esto es todo por esta clase. Ojalá que te haya quedado más claro las características de los triángulos, qué son estos, la forma en la que se pueden clasificar, de acuerdo a sus lados y a sus ángulos, y también la manera en la cual un triángulo puede ser acutángulo, pero también equilátero, y mezclar las clasificaciones, además de que tú hayas podido comprender que si uno triángulos puede formar otras figuras. Hasta la próxima.